A continuación se va a realizar el siguiente problema de un tanque agitado, que dice lo siguiente. En fase gaseosa y en un reactor de 2.5 metros cúbicos con una agitación natural muy vigorosa, considere mezclado perfecto, se elimina el contaminante A transformándolo en un compuesto mucho menos tóxico. El reactivo B se alimenta en exceso de manera que la reacción y su expresión de velocidad son, y nos da la expresión y nos da la velocidad de reacción. Dice, la alimentación consta de 13 moles de A y el flujo de B, que aún no lo conocemos, necesario para que el reactor salga solo 0.5 moles de A. La alimentación está libre de C e inerte. La presión total en cualquier punto del reactor es 1.05. Como no nos dan temperatura, se la vamos a suponer que es constante. Y pues aquí nos están diciendo que la presión pues también es constante. Dice, inciso A, empleando la ecuación de diseño que utilizaría si se tratara de un sistema multireacción, es decir, sin emplear el concepto delta, calcule primero la presión parcial de A, que vendría siendo esta de aquí, y luego nos dice, y luego el flujo total I, que prácticamente nos están pidiendo la presión a la salida y el flujo total a la salida. Y dice, inciso B, empleando esta geometría, finalmente calcule el flujo de B requerido en la alimentación, el flujo de B inicial, que aquí nos dijo que lo íbamos a determinar, pues es el que nos están pidiendo, necesario para eliminar A hasta 0.5 moles sobre segundo. Bueno, entonces vamos a proceder a extraer todos los datos. Primero nos están dando la velocidad de reacción, que es esta. R es igual a 0.8 por la presión parcial de A. Posteriormente nos estaban dando el flujo inicial de A, que es este de aquí. El flujo inicial de B es el que vamos a determinar. El flujo a la salida de A es 0.5 mol sobre segundo. La presión en todo el tanque es 1.05 atmósferas y el volumen del reactor va a ser 2.5 metros cúbicos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el factor de conversión sabiendo que el reactivo limitante es A. ¿Por qué es A? Porque aquí nos está diciendo que B está en exceso. Ok, utilizamos la fórmula del factor de conversión de A, que es el flujo inicial de A menos el flujo a la salida de A sobre el flujo inicial de A. Hacemos la operación y nos da que el factor de conversión de A es 0.96153. Una vez conociendo el factor de conversión, nosotros sabemos que para un tanque agitado tenemos la siguiente fórmula que dice el volumen del reactor es igual al flujo volumétrico del reactivo limitante a la entrada por el factor de conversión del reactivo limitante menos el factor de conversión del reactivo limitante de un tanque anterior. Como en este caso solamente es un tanque, este término de aquí se va a volver cero y nos está pidiendo la velocidad de reacción del reactivo limitante. En este caso, como el reactivo limitante es A y la ecuación es esta de aquí, A produce 1 más 1 de B produce 1 de C, entonces esto de aquí se va a volver automáticamente menos R de A es igual a R. ¿Por qué? Porque este 1 es como si aquí tuviéramos R de A sobre el coeficiente estequiométrico es igual a R, entonces si despejamos aquí, pues nos va a quedar multiplicada por 1 y es por eso que queda exactamente igual. Entonces, una vez sabiendo eso, sustituimos los datos. El volumen del reactor lo vamos a pasar a litros, ya que la constante está dada en litros. Sustituimos los datos, tenemos el flujo volumétrico de A del reactivo limitante, que son 13 moles. Son estos de aquí, el factor de conversión que acabamos de calcular, que es este de aquí, menos el factor de conversión del tanque anterior, que es 0, y aquí está la velocidad de reacción, que es esta de aquí. Como pueden ver, la única incógnita es esta de aquí, es PA. Entonces, haciendo un despeje, nos queda que la presión parcial a la salida de A es igual a 0.00624 atmósferas. Una vez teniendo la presión parcial de A, procedemos a sacar el flujo total,
nosotros sabemos que la presión parcial de X componente es igual a la composición molar de X componente por la presión total, y esto a su vez es igual, este de aquí es igual al flujo de A a la salida sobre el flujo de T a la salida por la presión total. Entonces, PA ya la conocemos, que es la variable que calculamos aquí. Vemos que el flujo a la salida de A es 0.5, que este nos lo da el problema, aquí está, por 1.05, que es la presión total en cualquier parte del tanque. La única incógnita es F de T, despejamos y automáticamente sacamos el flujo total. Y hasta aquí resolvemos el inciso A, que nos está pidiendo la presión parcial de A y el flujo total a la salida, y a la presión parcial de A a la salida. Después nos está diciendo que ampliamos estequiométricamente y finalmente el cálculo de B, o sea, nos está pidiendo el flujo molar de B al inicio. Como sabemos no lo tenemos, entonces vamos a proceder a calcularlo. ¿Cómo se hace eso? Pues primero procedemos a sacar los flujos a la salida. Como el componente A es el reactivo limitante, pues el flujo se calcula de esta manera, donde el flujo de A al inicio ya lo conocemos y el factor de conversión también, y pues el flujo a la salida también nos lo está dando, que es 0.5. Entonces prácticamente esta ecuación pues está de más ponerla. Ahora, ¿cómo calculamos FB? FB es igual al flujo inicial de B más el coeficiente estequiométrico de B sobre menos el coeficiente estequiométrico de A por el flujo inicial de A por el factor de conversión. Y hacemos exactamente lo mismo para C y nos da esto de aquí. Una vez sustituyendo datos nos van a quedar las siguientes ecuaciones. Como ya lo había mencionado, pues f de a ya no es necesario plantearla porque el problema nos está dando que f de a la salida es 0.5. El único que sí se tiene que calcular es fc, que es el coeficiente estequiométrico de C, menos el coeficiente estequiométrico de A. Como aquí es menos porque A es un reactivo, entonces menos por menos da más, 1 sobre 1 da 1, y únicamente la operación que se tiene que hacer es el flujo inicial de A, que son 13 moles sobre segundo, por el factor de conversión de A, que es 0.96153. Al realizar esta operación nos va a dar 12.4989 mol sobre segundo. Como pueden ver, lo que pasa con el cálculo del flujo de B a la salida es que no se puede calcular, ya que ni siquiera conocemos el flujo de B a la salida ni el flujo inicial de B a la entrada. Entonces esta ecuación la vamos a dejar así expresada. Ahora, nosotros sabemos que la presión parcial de A es la siguiente. Es la misma fórmula que ya hemos planteado aquí. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí, nosotros sabemos que el flujo total es igual al flujo de A más el flujo de B más el flujo de C. El flujo de A ya lo conocemos, es este de aquí, y el flujo de C también ya lo conocemos, es este de aquí. Entonces lo único que nos faltaría conocer es el flujo de B. Y nos quedaría de la siguiente manera. La presión parcial de A va a seguir siendo la misma, el flujo de A también, y la presión total del sistema también. Lo único que va a cambiar es que esta variable de aquí no la conocemos y es la que vamos a proceder a despejar. Sustituimos los datos y nos queda de la siguiente manera. Lo único que se tiene que hacer es despejar FB. Una vez despejada nos va a dar el siguiente resultado, que son 71.134 moles sobre segundo. Ahora sí, ya tenemos FB, entonces aquí esta ya no va a ser una incógnita, esa ya la conocemos. Entonces la única incógnita de esta ecuación es FB0. Esto de aquí es un valor, esto de aquí ya también lo conocemos, entonces únicamente queda despejar FB0. Volvemos a la ecuación que les acabo de mostrar, que es esta de aquí. Sustituimos los datos, como pueden ver, pues la única incógnita es FB0 y la despejamos y nos da el valor. El flujo inicial de B es igual a 83.634615 mol sobre segundo. Y como podemos ver, es lo que nos estaba pidiendo el problema, que es
Empleando estequiométricamente, finalmente calcula el flujo de B requerido en la alimentación, que es FB 0. Y pues es este de aquí. Y hasta aquí este problema. A continuación se va a resolver un problema ahora de un reactor de flujo tapón, o también conocido como reactor tubular. Nos dice, calcula el volumen de reactor en metros cúbicos necesario para convertir el 80% del reactivo limitante en un reactor de flujo tapón isotérmico de fase gaseosa. La alimentación consiste de 25 litros con concentraciones iniciales de A, B y el inerte I de 0.02, 0.03 y 0.01 concentración molar. Recuerden que mol sobre litro es concentración molar. La alimentación solo contiene A, B e inerte, y la cinética pertinente es, y nos da la reacción y la velocidad de reacción. Y nos está diciendo que utilicemos el concepto de delta, y noté que el cálculo de las fracciones molares en la alimentación a partir de las concentraciones iniciales en fase gaseosa es sencilla. Entonces, por lo que nos está diciendo el problema, pues el problema está sencillo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos. La velocidad de reacción es la siguiente, 1.27 litros sobre segundo mol por la concentración de A por la concentración de B. Aquí pues nos están dando la concentración de A, 0.02, la concentración de B, 0.03 y la concentración del inerte, 0.01. Y pues son estas que tengo aquí. El factor de conversión también nos lo da, que es el 80%, 0.08. Y el flujo inicial también, y pues la única incógnita es el volumen del reactor. Entonces, como se puede observar, el reactivo limitante es B. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 0.02 sobre el coeficiente estequiométrico de A, que es 1, nos da 0.02. Y si dividimos 0.03 sobre 2, que es el coeficiente estequiométrico de B, nos va a dar 0.015. Y 0.015 es menor a 0.02. Por lo tanto, el reactivo limitante es B. Ahora sacamos el flujo molar de cada componente. Nosotros sabemos que el flujo molar el flujo molar está dado por esta ecuación de aquí. Concentración de A es igual al flujo molar inicial de A sobre el flujo total inicial, que es este de aquí. Despejando los flujos, nos quedaría de la siguiente manera. Flujo de A al inicio es igual a la concentración inicial por el flujo inicial, y pues ya nos dan estos, ¿no? El flujo inicial molar de A es 0.5, el flujo molar inicial de B es 0.75 y el flujo molar del inerte es 0.025. Para sacar el flujo total inicial, pues únicamente es la suma de estos tres flujos y ya nos da 1.5 mol sobre segundo. ¿Para qué quiero saber esto? Pues nos está diciendo que vamos a emplear el factor delta. Entonces, recuérdese que el factor delta depende de la fracción molar del componente limitante, que en este caso es B. Entonces, yo saco el flujo total inicial para sacar la fracción molar del reactivo limitante, que en este caso es B. Y es este aquí, sacamos la composición de A, bueno, aquí me equivoqué, es B, porque recordemos que el reactivo limitante es B, es 0.75 mol, aquí lo tenemos, sobre el flujo total, eso nos va a dar la fracción molar de B, y nos da 0.05. Ahora sí sacamos delta, que es lo que les estaba mencionando, nos está pidiendo la fracción molar del reactivo limitante, que en este caso es B, y pues ya, la sustituimos. La sumatoria de los coeficientes es 1 menos 1 da 0, menos 2 da menos 2, y es lo que tenemos aquí. El coeficiente estequiométrico del reactivo limitante es menos 2 por menos da más, pero con este menos se queda menos, y haciendo la operación pues nos queda menos 0.05. Ese es el valor de delta. Ahora vamos a sacar las concentraciones en la salida en función del factor de conversión. Aquí una nota importante es que la temperatura y la presión son constantes, porque pues así nos lo dice el problema. Nos menciona de la temperatura, que es una
que es un reactor isotérmico, pero la presión no nos la menciona. Pero a falta de datos, nosotros suponemos que la presión en todo el reactor es constante. Por lo tanto, estos términos de aquí se van a hacer cero. Bueno, no se hacen cero, se hacen uno, porque como es la misma temperatura y la misma presión, se hacen uno. Y bueno, tenemos que la concentración de B a la salida de un reactivo limitante se rige por la siguiente ecuación, que es esta de aquí. Y para los demás, pues son estas de aquí. Sustituimos los datos y nos queda de la siguiente manera. La concentración de B, aquí está. La concentración de A, aquí está. Y la concentración de C, aquí está. Nótese que estas variables de aquí se eliminaron porque se hacen uno. Entonces, por lo tanto, aquí ya no las pongo. Ahora sacamos la relación entre RI y RB. Como pueden ver, el coeficiente estequiométrico de dB es 2 y como lo mencioné anteriormente, si aquí hubiera un 2, entonces menos RB sí va a ser menos RB es igual a 2R. Y es por eso que aquí lo pongo de esa manera. Menos RB es igual a 2R. Sustituimos el valor de R y nos queda de la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la concentración de A, que es esta de aquí, y la concentración de B, que es esta de aquí. La vamos a sustituir en la velocidad de reacción y nos va a quedar esta ecuación de aquí. Ahora nosotros sabemos que para un reactor tubular la ecuación es la siguiente. Es el volumen del reactor sobre el flujo inicial es igual a la concentración del reactivo limitante inicial, que en este caso la conocemos que es 0.03 por la integral que va desde 0 hasta el factor de conversión, que me parece que es 0.8, sobre la velocidad de reacción del reactivo limitante, que es esta que acabamos de sacar. Sustituyendo los datos, nos va a quedar esta ecuación de aquí. Únicamente pues queda resolver y despejar el valor de BR. Para resolver esta integral, yo lo que hice fue utilizar MATLAB y pues me quedó de la siguiente manera. Primero saqué el tiempo espacial y me dio de 28.91 minutos. Media aquí son segundos, porque como pueden ver la constante está en segundos, entonces por lo tanto el tiempo espacial tiene que estar en segundos. Una vez sacando el tiempo espacial, pues únicamente despejé BR y lo multipliqué por el flujo, que el flujo sí lo convertí, como pueden ver, a metros cúbicos sobre segundo, porque el problema no lo pide en metros cúbicos. Entonces lo convertí a metros cúbicos, lo multipliqué por el tiempo espacial y me dio 0.722866 metros cúbicos. Ustedes pueden utilizar el software que ustedes quieran, pero el resultado tiene que ser el mismo, 0.7286. Como pueden ver, aquí ya está el resultado. Aquí está la misma ecuación de MATLAB. Y pues sería todo. Espero les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia es bienvenida. Por favor, ponerla en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta luego. Gracias por ver.